¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a Señal Abierta a través de Promara Televisión. Mi nombre es Daniel Díaz Amaro. Gracias a las personas que comienzan a conectarse con nosotros a esta hora tan importante, hora del almuerzo, como siempre lo hacemos. Les comentamos y les deseamos una feliz tarde, feliz almuerzo y que recuerden mantener esa comunicación con nosotros a partir de este momento, teniendo en cuenta que ya estamos en septiembre. Hay otros puntos que analizar. Obviamente sabemos que el día de hoy todo se centra en nuestra selección Vinotinto, pero también hay que ir más allá. En este momento nosotros vamos a enfocarnos un poco en lo que va a ser ese comienzo de clases próximamente. Para eso invitamos, para analizar un tema bastante importante, a la licenciada Alejandra Heredia, que amablemente, como siempre, acepta nuestras invitaciones. No solamente en Señal Abierta, en cualquiera de nuestros espacios, está atenta para poder desarrollar cada uno de estos temas. ¿Cómo está, Lice? Bienvenida. Todo bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Siento que estos espacios son súper necesarios para aquella audiencia que pues sintoniza porque los invita a tener un poco de conocimiento sobre lo que es el día a día. Yo quiero que podamos analizar un poco el tema de la inclusión escolar en nuestro país. Si ustedes ya lo han, usted junto a sus colegas han podido analizar un poco, tener unos comentarios que puedan ser de mucha ayuda para nuestros televidentes también. Fíjate que el tema de la inclusión es algo que se ha venido desarrollando con el pasar de los años dentro del ámbito escolar, tanto público como privado, ¿ok? Comprendemos como inclusión o esas instituciones abren el proceso de inclusión a aquellos niños que tienen cualidades o capacidades diferentes, por así decirlo, a los niños neurotípicos. Con esto me refiero a que existen niños neurodiversos, ¿ok? Esos niños neurodiversos que, como te digo, tienen capacidades neurológicas un poco diferentes a aquellos niños que son totalmente neurotípicos, ¿ok? Entonces, pues el proceso escolar abre sus puertas para que aquellos niños que necesitan, por ejemplo, en algún punto, un apoyo dentro de ese ámbito académico, más allá que un niño neurotípico, ¿ok? Si pudiéramos destacar algunas estrategias que sean efectivas para que ellos se puedan adaptar a ese entorno, ¿cuáles serían? Fíjate que es muy importante mencionar que cuando te hablo de un niño neurodiverso, hablamos de que tiene capacidades de aprendizaje diferentes. Es decir, por ejemplo, hablando del tema de los sentidos dentro del área kinestésica, dentro del área auditiva, o incluso visual. Entonces es un proceso por el que el docente debe pasar para crear adaptaciones para que ese niño pueda aprender desde su aprendizaje, ¿ok? Ahorita se usa mucho el término de adaptaciones curriculares, ¿ok? Okay. Las adaptaciones curriculares son aquellas que el docente debe hacer dentro del salón de clase en base a su planificación para que ese niño que viene con un aprendizaje diferente al que el docente está acostumbrado por la población general, pues pueda también adquirir un aprendizaje desde lo que el docente puede enseñarle. Es bueno que destaquemos el papel del docente porque en ocasiones, bueno, las personas pueden decir que nos enfocamos mucho ya en el niño, en su proceso, en las Claro. estrategias que se puedan obtener con él, pero hablemos del docente como tal también. Por lo que me comentas, ya obviamente han analizado esa parte, pero ¿cómo el docente puede identificar qué es lo que necesita este estudiante para obviamente ayudarle a crear ese buen ambiente? Claro, fíjate que por lo menos hay algunos niños que tienen un tiempo de espera bastante corto. Entonces, darte cuenta que ese niño que tú tienes no va a durar unos 20 minutos sentados es un proceso de análisis que el docente debe hacer, porque entonces es estructurarle actividades en base a, por ejemplo, su tiempo de espera. Ok, ya sé que mi niño no me dura 20 minutos sentados, pero me dura 10. Entonces yo le coloco una actividad en donde él pueda permanecer sentado 10 minutos, me la culmine y así pueda también él obtener su aprendizaje significativo. Porque el tema de incluirlos no es solamente para trabajar el ámbito social, que también es muy importante, es ese esquema de la socialización, del rodearme de otros niños, el comprender que los niños también aprenden por imitación y esa parte es fundamental, sino que el aprendizaje significativo que todo niño debería tener también es importante. Entonces creo que dentro del rol del docente, desde mi perspectiva como especialista, parte mucho de lo que tú puedas visualizar, o sea, ese proceso de observación que nosotros como especialistas también hacemos dentro de consulta, para el docente también es muy importante dentro de su aula de clases. Estas estrategias vas cambiando a medida de ir avanzando de básica, liceo. Sí, claro, varían mucho dependiendo también de la edad del niño, dependiendo de, por ejemplo, en qué grado se encuentre, si está en preescolar, primaria, bachillerato, porque
pues cuando nosotros los especialistas, en el caso de los psicólogos, damos una recomendación de adaptaciones curriculares, es importante que el docente tenga en cuenta que no siempre va a funcionar de la misma manera, ¿ok? Como te digo, eso es algo que el docente hace dentro de su salón de clases en base a su planificación. ¿Por qué nosotros recomendamos adaptaciones curriculares? Porque comprendemos luego de hacer nuestro proceso evaluativo, o si tenemos a un niño recurrente en terapias, que aprende de manera diferente, pero aprende, que es lo importante o es lo que queremos. Entonces, ¿qué buscamos? Que ese niño pueda adquirir un aprendizaje significativo. Entonces, dependiendo de la edad del niño, ¿okay? De los aprendizajes que pueda ya traer consigo, pues se realizan esas adaptaciones curriculares. Ok, vamos paso a paso de acuerdo a cómo se va realizando todo, pero ahí otro entorno que es muy importante, el familiar. ¿Cuál es el papel que juega la familia dentro de esta planificación? Mira, creo que uno de los puntos muy importantes en todo esto es la comunicación. Parto mucho porque, ojo, yo tengo niños que necesitan adaptaciones curriculares y siempre, por ejemplo, si realizamos una visita escolar a una institución donde está alguno de mis niños, parto mucho de que la comunicación es fundamental para que esas adaptaciones curriculares de ese niño puedan ser óptimas dentro del salón de clases, pero también para que, por ejemplo, si tú como docente le mandaste una tarea, el papá o la mamá pueda entender qué es lo que va a trabajar con su niño. Por ejemplo, cuando te hablo de adaptaciones curriculares, no solamente me refiero al contexto de que, bueno, no rasga, pero vamos a enseñarle a romper, que puede ser una opción, ¿ok? O no le gusta la pintura, pero entonces tratemos de que pinte con pincel, ¿ok? Ese puede ser unos ejemplos, sino que también me refiero a que, por ejemplo, hay niños que necesitan un horario progresivo de adaptación. Hay niños que, por ejemplo, pueden irse a las 10, 11 de la mañana y no cumplir jornada completa porque su capacidad de espera no aguanta toda una jornada escolar. Entonces siento que la parte de comunicación entre padres y docentes es importante, así como también avisarle al docente, mira, mae, profe, ayer no durmió bien, hoy ando un poco irritado. Entonces ya la mae ya sabe y ya está preparada para cualquier situación que pueda ocurrir. O por ejemplo también el papá estar abierto al concepto de que, mira mamita, sabes que tu niño está un poco irritado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos sugieres? ¿Qué nos recomiendas? O sea, esta comunicación siento que parte mucho de ese círculo, ¿sabes? Del grupo de especialistas que el niño pueda tener, docente, papá, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, dependiendo de la cantidad de terapias que puedan estar, el equipo multidisciplinario siempre debe estar comunicado para que ese niño pueda tener avances dentro de cualquier área de su vida. Perfecto. En este momento y de acuerdo a tu experiencia, las visitas que has hecho anteriormente con la temporada escolar, ¿qué recursos o formación debe tener un docente en este momento para poder, digámoslo así, avanzar y tener un trabajo efectivo? Claro, fíjate que parto mucho de que si tú como institución partes de una inclusión, tienes que tener un personal adecuado para esa inclusión, porque ciertamente los docentes tuvieron su carrera, tuvieron su aprendizaje, pero cuando hablamos de inclusión, sabemos que son niños que vienen con desafíos diferentes a los otros niños, ¿ok? No es que presentan dificultades, sino que tienen desafíos diferentes a los de los otros niños, ¿ok? Porque, ojo, cuando te hablo de un niño neurodiverso, te puedo hablar de que, por ejemplo, hay niños que tienen autismo grado 1 que en matemáticas son excelentes, pero en la parte de lengua se les dificulta un poco, cosa que le puede suceder a un niño neurotípico también. Entonces, fíjate que el docente, yo digo que la institución debe preparar de manera constante al docente, y puedo dar fe de que hay instituciones que los hacen, porque por lo menos en estos periodos donde estamos empezando clases, yo soy una que va a los colegios y da talleres institucionales en pro de que los docentes puedan formarse para adquirir herramientas para trabajar con esos niños, porque a veces incluso son retos y desafíos, tanto para el docente como para incluso el especialista a veces. Estamos conversando con la licenciada Alejandra Heredia, ella es psicóloga, estamos hablando acerca de la inclusión escolar, teniendo en cuenta que, bueno, a la vuelta de la esquina ya está ese regreso a clases. Ella amablemente, bueno, está tocando puntos interesantes de acuerdo al análisis que ella ha podido realizar junto a sus colegas. Vamos a cumplir con nuestra pausa. Antes de regresar, quisiera que me respondieras, luego de nuestra pausa, mejor dicho, cómo poder fomentar a que las instituciones puedan seguir buscando ese apoyo fundamental en ustedes, los especialistas. Lo respondes luego de nuestra pausa. Ya venimos con señal abierta.
Regresamos amigos más de Señal Abierta a través de Promar Televisión, mes de septiembre, se acerca ya la temporada escolar y nosotros desde este momento nos adelantamos para analizar un poco el panorama, teniendo en cuenta el tema de la inclusión escolar. Para poder analizarlo como se debe, estamos junto a la licenciada Alejandra Heredia. Ella es psicóloga de gran experiencia, por lo menos trabajando con diferentes instituciones, con cursos y obviamente desde su profesión atendiendo a muchos de los jovencitos que tienen que, digamos, tener este ambiente asegurado, pero obviamente con un apoyo personalizado. Por eso, antes de ir a nuestra pausa, le preguntamos a la licenciada cómo poder fomentar esa colaboración entre la escuela y especialistas para que, obviamente, esto siga dando mejores resultados. Claro, fíjate que siento que aparte mucho del proceso de apertura que pueda tener la institución, como te decía al principio, sobre todo en estas fechas que ya estamos por arrancar clases, normalmente las instituciones comienzan con esos procesos de formaciones a los docentes y pues es parte fundamental para que ese docente, como te decía, obtenga esas herramientas. Por lo menos desde mi percepción, parto mucho o soy mucho de estar dispuesta a brindar apoyo a instituciones. Incluso el año pasado por estas fechas lo hice también y se obtienen resultados porque notas que el personal necesita la capacitación. Incluso puedo decir que durante las capacitaciones que he dado en diversos colegios, el docente dice, no, si es que necesitábamos este taller, que no solamente tiene que ver con la neurodiversidad o con la inclusión, sino con cualquier otra herramienta, porque ojo, hay niños que también dentro del área emocional o socioemocional necesitan apoyo, así como también pues instituciones estar prestas o dispuestas a tener especialistas dentro de su área laboral, como psicopedagogos, orientadores, psicólogos, porque pues son ellos quienes se encargan de trabajar estas situaciones en aquellos niños que realmente lo ameritan o lo necesitan. Estábamos hablando de los cursos que ya ha dictado, ha dado buenos resultados porque ya se ha tenido una comunicación con escuelas. Con las mismas, ¿qué enfoque utilizas y también qué actividades también son las necesarias o las que tú recomiendas? Claro, bueno, fíjate, yo creé un programa que se llama Formar a quienes forman, trabajé mucho con eso el año anterior y, sabes, había como una lista de talleres o actividades en donde enfocábamos eso, el tema de, por ejemplo, cómo tú como docente puedes hablar con los padres, porque eso también genera mucho ruido, ¿sabes? Ese tema de es que qué miedo que puedo decir, o mejor dile tú, porque pasaba Que que, por puedas ejemplo, malinterpretar las cosas. exactamente, Sí. entonces a veces eso es uno de los puntos o de los focos muy importantes para las instituciones. También el tratar de comprender tú como docente el área emocional de tu niño. Yo trato de trabajar o de hacer los talleres muy dinámicos porque la idea es que tú como docente realmente, aparte de que te involucres en el tema que yo puedo estar dando, comprendas y aprendas cómo aplicarlos con tus niños. O sea, trato de explicarles a través del juego a los docentes el proceso terapéutico también de los niños dentro de terapia. Entonces, parte mucho de ese enfoque del área emocional, de la neurodiversidad, de herramientas incluso, por ejemplo, puedo comentar por acá que mi sugerencia en muchos de los colegios a los que he ido es traten de abrir un rincón de la calma. Hay muchos niños que necesitan autorregularse, o sea, no que una persona esté allí brindando apoyo, sino, ok, a lo mejor un juguete, una burbuja, un peluche al que abrazar, algo que suene, cosas que estimulen que ese niño que está desregulado de manera emocional pueda regular y pueda sentir que está ese apoyo sin necesidad de que haya una persona cerca. ¿Qué otra recomendación se le pueden dar ya a los docentes que de momento no han tocado esta herramienta junto a ustedes para poder formarse, teniendo en cuenta bueno, generar, digámoslo así, podemos decir, un aula de mayor comprensión entre cada uno de los compañeros? Mira, soy consciente que hay instituciones que tienen aulas integrales, si no me equivoco, en donde están los niños, son aulas de transiciones, es decir, tienen a niños con alguna neurodiversidad o con alguna discapacidad, por así decirlo, y esos niños están en esa aula por cierto tiempo hasta que logran pasar a un aula regular con cierta cantidad de niños, porque ojo, el límite también es importante, queremos ser inclusivos, pero tenemos que tener en cuenta como institución que no podemos tener una capacidad de niños o una cantidad de niños neurodiversos dentro de un mismo aula de clases, es decir, si no me equivoco, creo que el límite son de 3 a 5 niños por aula de clases, porque también tienes a los niños regulares, entonces imagínate también cómo saturas tú como institución a esa docente que está también poniendo todo de sí, dando su mayor esfuerzo.
y que incluso en ocasiones he visto que a veces no tienen las herramientas para trabajar con esa cantidad de niños. Entonces, siento que pues eso también es un punto muy importante. Pero sí hay instituciones que tienen esas aulas transitorias, donde pasan por esa aula y luego tratan de incluir, es el proceso de inclusión al niño a un aula regular. Pero obviamente pues tiene sus pasos, sus esquemas, pero sí las hay. Aquí en Barquisimeto sí las hay. Ok, este estudiante neurodivergente, ¿cómo se puede evaluar su progreso, sobre todo individual, dentro de las clases? Dentro de las clases, mira, eso normalmente lo notamos nosotros los especialistas dentro del área de terapia, pero también lo nota el docente, porque, por ejemplo, por eso te decía que es como ese equipo multidisciplinario, ¿ok? Es ese, por ejemplo, trabajo de papá, que si yo sé que mi niño tiene alguna neurodiversidad, sé que necesita un equipo multidisciplinario, sé que a lo mejor necesita un acompañamiento de un psicopedagogo, porque puede presentar desafíos dentro de alguna de sus áreas académicas, pero normalmente la docente nota que hay avances, porque influye mucho ese proceso terapéutico que el niño puede tener. Sí, y te lo pregunto porque muchas personas pueden pensar que lo comentamos y es como para ya llevar, digamos, la buena comprensión dentro del aula de clase, y no, esto también sirve como una fortaleza para que podamos sacar un potencial ya a nivel educativo. Claro, claro, y que fíjate que era lo que te decía, o sea, el tema porque yo coloqué formar a quienes forman, porque son los docentes quienes forman a nuestros niños. Digo nuestros porque yo también tengo una bebé, y ¿qué quieres tú? Que bueno, que el docente que le toque a tu hijo sea un buen docente, sea un docente amoroso, pero que coloque límites, sea un docente que pueda comprender cuando un niño tuvo una mala noche, tuvo una mala mañana, pero que también pueda comunicarse contigo como padre para poder explicarte o decirte, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, y que no seas tú como padre el que constantemente tenga que indagar, ¿ok? Porque muchas veces es que son polos muy diferentes. Hay papás que, por ejemplo, no les gusta que los docentes les digan cosas, como hay otros papás que quieren que el docente le diga cosas. Entonces, yo lo determino como que trabajar con público no es sencillo, realmente no lo es. Y tienes que tener muchas habilidades para también tú como docente gestionar tus emociones ante esas situaciones. Entonces, por eso el tema de formar a quienes forman no es solamente basado en el concepto de que sí, ellos trabajan con tus hijos, es verdad, pero ellos también son seres humanos, también necesitan herramientas para muchas actividades de su día a día, para poder gestionar ese proceso emocional que a veces sucede donde ellos como docentes también se desbordan. Entonces, parte mucho de eso, de brindar herramientas para que el personal de tu institución pueda utilizarlas cuando sienta que es necesario. Ok, mensaje final y lo podemos dividir para los docentes, a los representantes y sobre todo la directiva de las instituciones de cara a lo que será ese inicio de las actividades. Mira, para las instituciones, una de mis recomendaciones sería formar a sus docentes. Queremos trabajar mucho con ese esquema de la inclusión, pero nos cuesta mucho formar al docente porque creemos que ya sabe, y muchas veces no sabe, y muchas veces el docente tampoco se atreve a decir que no sabe, cuando es algo que es totalmente válido. Entonces siento que formar al docente es parte fundamental de la institución que abre sus puertas a un proceso inclusivo para esos niños que van hacia un primer nivel, hacia un primer grado, hacia un bachillerato. Con respecto a los padres y a los docentes, creo que una de las recomendaciones para ambos sería el proceso de comunicación. O sea, yo como especialista y como mamá siento que la comunicación es parte fundamental para que un niño pueda tener un aprendizaje significativo dentro de un aula de clases. Ese proceso en donde tú como padre puedas indagar, puedas preguntar, pero tú como docente también puedas comunicar, y que el trabajo del papá es básicamente eso. Como te decía, mira, tuvo una mala noche, comió mucho dulce ayer, o sea, ya la maestra ya sabe, y no es predisponer, es anticipar, que no es lo mismo, porque si tú le anticipas a la docente que sucedió algo, entonces ella puede estar pendiente del niño, puede prestar atención a cualquier señal de alerta, incluso llamarte a ti como papá y comunicarte, mira papá, pasó esto y aquello, y tú también como papá tener esa tranquilidad de que estás dejando a tu hijo en un buen lugar. Que es lo primordial. Nosotros como padres lo entendemos perfectamente. Sí, total. Bien, tema de inclusión escolar, se viene el inicio de las clases, está a la vuelta de la esquina, por eso desde este momento comenzamos a analizar cada uno de los puntos importantes, no solo para representantes, también para las instituciones y precisamente para los docentes que hacen un trabajo maravilloso. Y bueno, un saludo para todos los que en este momento nos acompañaron en esta entrevista. Estuvo con nosotros la licenciada Alejandra Heredia, ella es psicóloga. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Excelente. Y bueno, ya lo saben, hoy también fecha vino tinto, pendientes de lo que haga nuestro país, 2 jornadas
más que históricas. Próximamente tenemos que hablar también, Alejandra, de esto, de cómo controlar fe. ya el más no tengo fe. No sé si Total. te llega. Mira, ¿cómo puedo hacer Sí. de tanta fe que tengo en Siempre cada está, eso es lo jornada? último que se pierde. Sí, pero bueno, ya lo saben, veremos qué más hay por allí. Aquí hay muchos pronósticos. Ahí tengo pronósticos de Jorge, de Rosmauri, ¿quién más? De Sebastián también. Mauricio no, Mauricio le va a Argentina, no sé por qué. Después hablaremos de eso. Amigos, hasta este momento de nuestro programa, le invitamos a que siga disfrutando de la excelente programación que tenemos acá en Promar Televisión. Nos vemos mañana.